¿Qué tal? Buenas tardes. Este es el segundo video de Derecho Mercantil. En este video vamos a hablar de las obligaciones. En clase ya retomamos este tema y hablamos que una obligación es cuando existe un acreedor y un deudor. Consiste en hacer o no hacer una actividad determinada, ya sea en el pago de una actividad o en hacer alguna actividad. Una vez tocando este tema, nos lleva a los elementos de la obligación. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Hay dos tipos de elementos de la obligación. Primero es el subjetivo, que obviamente cuando estamos hablando de subjetivo estamos hablando de los sujetos, acreedor y deudor. Cuando estamos hablando de los elementos objetivos consiste en la obligación, o sea, en el objeto del contrato. Esas son las dos características que existen dentro de una obligación. Ahora, hablando de la obligación, nos lleva que esta obligación tiene que ser un contrato. La obligación es igual a un contrato. Entonces, cuando estamos hablando de un contrato, es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que hace transferir los derechos o las obligaciones de determinada cosa. Dentro de este mismo contrato existe una responsabilidad extracontractual. ¿Qué quiere decir esta responsabilidad extracontractual? Que está fuera del contrato, es extra del contrato. Por ejemplo, tenemos un contrato de transporte en el cual vamos a trasladar a cierto número de personas de México, del Distrito Federal a Chihuahua. La relación extracontractual podría ser en algún accidente automovilístico o alguna circunstancia que se suscite por la naturaleza, ya sea un inundamiento, un huracán, etc, etc, etc. Está fuera del contrato, que son cuestiones que no contemplamos dentro del contrato, pero que sí tienen una responsabilidad para cierta parte, ya sea para el deudor o el acreedor. Y esa relación extracontractual, ¿dónde la vamos a ver? Pues obviamente en la ley. En la ley va a estipular precisamente quién va a tener la responsabilidad de ese contrato que estamos llevando, que tiene un efecto. Ahora, hemos tocado los diferentes tipos de contratos. El primero que tocamos fue el contrato de compra-venta. Es en el cual uno de los contratantes, llamado vendedor, se obliga a transferir el dominio de una cosa o un derecho a otro que se llama comprador por un precio cierto y determinado. Una vez que hemos visto ese tipo de contratos, pues bueno, podemos decir que hay otro tipo de contratos. Por ejemplo, el contrato de permuta, por el cual uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Permuta, es decir, está permutando la cosa, es como un trueque. Yo intercambio 1 kilo de arroz por 1 kilo de frijol, es equivalente a. Después tenemos el contrato de transporte. El contrato de transporte es que obviamente, como la misma palabra lo dice, transporta bajo su inmediata dirección o bajo otros dependientes, por tierra, por agua o por aire, a personas, animales, mercancías o cualquier objeto que constituya un contrato de transporte, pero también sea mercantil, porque también tenemos este tipo de contrato por medio del contrato, por medio de la ley civil. Entonces, tenemos que aprender a distinguir entre una y otra. Sigan aprendiendo acerca de lo que son obligaciones, métanse a la presentación de Prezi, consulten la ley, ya sea el Código de Comercio o el Código Civil. Muchas gracias por su atención, sigan divirtiendo en sus vacaciones.